Con la venia, señor presidente. Fabra Fernández Andrea. Sí. Fajarnés Rivas Enrique. Sí. Falcón Dacal Maravillas Concepción. Muy bienvenidos, amigos y compañeros de Colectivo Burbuja, a una nueva edición de Polinomia. Así ha discurrido la mañana en el Congreso de los Diputados hasta los 299 síes, 19 noes y 23 abstenciones, resultado con el que se ha aprobado y remitido al Senado la Ley Orgánica de Abdicación, por la cual aquellos que se dicen nuestros representantes han dejado vía libre institucional y legislativa para que continúe la proclamación del Príncipe de Asturias como Felipe VI. Sin embargo, aquí en Polinomia negamos que la votación que ha tenido hoy lugar nos represente en ningún caso, así que como ciudadanos que somos, negándonos a que nadie nos herede y que nadie, a no ser que sea aquel a quien nosotros elegimos, pueda decidir sobre aquello que al pueblo le compete, procedemos a realizar nuestra propia votación. Así que argumentos como guillotinas Crespo, Pepe. Pues yo empezaría con Danton diciendo aquello de no se negocia con los tiranos, a ellos se les debe golpear solamente en la cabeza. Yo voto por el no. No. Aguilar, Ciudadano y no Súbdito Ortiz. José María. Un rey abdicado por mayoría, bien abdicado está. Pues claro que no. Muy bien, José María. José María, tenemos otro no. Y Escobar, nos vemos en los tribunales Borbón Arroyo. José Luis. Mira, yo voto de no también por dos cuestiones de principio. Primero, porque estoy en contra de la corrupción y no me encuentro cómodo con un jefe del Estado implicado en asuntos de corrupción. Y por el segundo motivo es que, por principio, prefiero la monarquía y no me encuentro cómodo prefiero la república y no me encuentro cómodo cuando me están diciendo por una monarquía. Entonces, Escobar, Arroyo, José Luis, no. Y Martínez Juan, por la democracia, por el derecho a ser soberanos en nuestro propio destino, no, no y 1000 veces no. Aquí comienza Polinomia. Arrancamos ya con Polinomia. Hoy vamos a hablar sobre la votación de la Ley Orgánica de Sucesión en el Congreso, sobre los trámites que se están llevando a cabo para blindar jurídicamente al rey saliente, Juan Carlos de Borbón. Hablamos también sobre la situación del PSOE después de esta votación en el Congreso, cómo queda, y sobre el intencionadamente polémico artículo de El País acerca de la situación interna en Podemos. Comenzamos hablando sobre esta votación en el Congreso. Como os decía antes, 299 síes correspondientes a Partido Popular, PSOE, con la sonada excepción de Odón Elorza, UPyD, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. Ha habido también 19 noes correspondientes a Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Compromís, Geroa Bai, el BNG y Nueva Canarias, y 23 abstenciones correspondientes a CC, Convergencia y Unió, PNV y, como os decíamos, Odón Elorza del PSOE. Una votación, por cierto, que al haberse celebrado emitiendo el voto en pie y de viva voz, nos ha dejado algunas imágenes que seguro que darán mucho juego para la hemeroteca en el futuro, aunque luego entraremos en eso. Primero vamos con ¿qué os ha parecido la votación en el Congreso? Pepe Crespo, ¿qué sensación has tenido? Bueno, pues no sé, una sensación de circo, ¿no?
O sea, básicamente lo que... De pantomima, ¿no? Se ha votado ahí, es una bufonada, donde se sabía lo que se iba a votar, donde, como hemos dicho muchas veces, salvo esas excepciones exóticas y estrafalarias, realmente se vota lo que Rajoy, lo que la Trotona y el Calborota quiere que se vote, ¿no? No hay el que se mueva, pues le aplican la disciplina, le aplican el garrote del partido y lo expulsan de las listas o donde sea y no aparecemos por allí. Pero bueno, es un parlamento sin ninguna personalidad, sin ningún poder, sin nada, vacío completamente, donde no se dirime absolutamente nada que no esté ya arreglado de antemano en los despachos de los hijos de la gran castuza. Con lo cual a mí no me sorprende nada, o sea, no creo que es irrelevante lo que se trata ahí, lo que se discute ahí. El aspecto simbólico, por ejemplo, pues es el que es, ¿no? Yo me estaba leyendo ahora, precisamente, a tenor esto del tema de la dedicación. Yo creo que lo importante era ver cómo se descubrían los que han sido siempre monárquicos o fachas, o como queráis llamarlos, desde el régimen anterior, ¿no? Y estaba leyendo precisamente artículos de periódicos de esa época, en las editoriales de la ABC y tal, cuando ascendía, no cuando lo abdicaron, sino cuando ascendía al trono el campechano, el capeto, y realmente, o sea, es la misma retórica que están utilizando hoy en día para defenderlo, ¿no? Porque aquí lo que se trataba es de defender la monarquía, ¿no? Directamente, es decir, de preparar la abdicación, pero para darle continuidad con el preparado, con el principito, ¿no? Y entonces todo lo que le atribuyen al padre, a Juan Carlos primero, y lo que están diciendo del hijo del preparado es lo mismo que decían el ABC, por ejemplo, la editorial que me he leído hoy, el ABC 65, lo mismo que decían de Juan Carlos I cuando dejaba de ser príncipe para ser rey. La misma retórica, el mismo tipo de apología, el mismo tipo de agiografía, de figuras agiográficas propias de la geografía católica, ¿no? Pero atribuidas a una persona con carácter de artífice o de hacer milagros, ¿no? Artífice de milagros. Entonces, creo que lo que se está viendo aquí, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, es esto, cómo todavía sigue vivo el franquismo en lo que es la apologética a favor de la monarquía, que es una continuación realmente en toda la figura simbólica y en la figura de atribuciones del rey, de atribuciones como jefe de Estado del franquismo. Y mi esperanza es que este Parlamento sea barrido completamente por una fuerza revolucionaria y que los que estén ahí ahora paguen con justicia por haber mancillado de esta manera a un Congreso, un poder legislativo que no se merece, aunque sabemos que es el escaparate, pero que no se merece existir como tal, o sea, por propia indignidad de lo que están haciendo, ¿no? Bueno, pues José Luis, ¿qué te ha parecido a ti esta apología de la disciplina de voto que hemos vivido hoy en el Congreso de los Diputados? Pues mira, es un espectáculo, la verdad es que merece la pena observarlo con detenimiento y pensar sobre él. A mí me ha llamado sobre todo la atención la postura del PSOE. El PSOE ha declarado, primero, que son republicanos. Segundo, que aun siendo republicanos, apoyan la monarquía. Y tercero, que se sienten cómodos con esta monarquía. Bien, establecen unos principios, de nuestros principios son republicanos. Y terminan diciendo que nos sentimos cómodos apoyando en la votación los principios justos que son contrarios a los nuestros. Es decir, lo que ha venido a decir el PSOE, por su cabeza, Rubalcaba, ha venido a decir, nosotros estamos muy a gusto traicionando nuestros principios republicanos. Esa es la conclusión. Mira, al ver esto y que la gente no reaccione, yo veo eso y me quedo impávido. Bueno, pero la gente, ¿qué pensará de este hombre? Está diciendo, mis principios son republicanos, pero me encuentro muy cómodo con los monárquicos, traicionando a mis principios. Traicionando a la gente incluso que murió en la guerra civil por defender esos principios. Nadie, absolutamente nadie, le echa en cara que lo que está haciendo es una apología de la traición. Bien, el PSOE no es la primera vez que ocurre esto, y respeto mucho a las personas de base del PSOE, a las personas que son del PSOE de corazón, no que son socialistas de corazón. Pero fíjate, el PSOE es republicano, pero dice que es compatible con la monarquía. También es demócrata, y se hizo compatible con la tiranía de Primo de Rivera. ¿Os acordáis que Largo Caballero estuvo en el Consejo de Estado de Primo de Rivera, del padre del ausente, de José Antonio Primo de Rivera? También apoyando a Alfonso XIII, que era monárquico. Es decir, son republicanos, pero apoyan la monarquía, son demócratas, pero sí hay que apoyar a la dictadura. Si apoya a la dictadura, como hicieron con
Primo de Rivera, y luego son internacionalistas, todos los socialistas son internacionalistas, pero a su vez son nacionalistas. El caso del PSC catalán. Es decir, lo que yo veo aquí es algo que no es solo del PES, no es patrimonio del PSOE, es patrimonio de todo el arco parlamentario español, es que tienen unos principios y confiesan con toda la caradura del mundo que están apoyando los principios contrarios para traicionar a los suyos. Esa es la conclusión que he sacado yo del debate del Congreso. ¿Por qué hacen esto? En mi opinión, es porque tienen miedo. Han unido el destino de la monarquía al destino del régimen, a su propio destino. Ellos piensan, no sé por qué, que si la monarquía está desacreditada, continúa por este camino del descrédito, es imposible que vuelva a tener autoristas la monarquía, tal y como está, piensan que el subrégimen se va a pique. Y Rubalcaba ha hecho el último servicio a su majestad, haciendo que todo el Congreso vote, o sea, todo el Partido Socialista del Congreso vote a favor de su majestad. Fíjate que ayer salió en la prensa que iban a multar con 600 euros a todo aquel diputado que votara en contra de esta ley, a todo aquel diputado socialista que votara en contra de esta ley. Hubo quien propuso una colecta en Internet para que, si a algún diputado socialista que votara no, le multaran por 600 euros, darle 6.000 al capítulo. A mí en redes me ha gustado mucho una de las frases, de los memes que corrían, que era parafraseando una de las frases pues quizás más representativas que ha pronunciado Rubalcaba en estos días, que decía: yo soy republicano, pero me comprometí con la monarquía, y se ridiculizaba, diciendo sí, y yo soy vegetariano, pero me comprometí con el carnicero, ¿no? Para de alguna forma desenmascarar el nivel de ridículo de tal afirmación. Hombre, la verdad es que la historia no siempre concede segundas oportunidades, es más, yo creo que con frecuencia las niega. José María, ¿crees que el PSOE ha podido dejar escapar una oportunidad de oro para renovarse y reconciliarse con parte de su electorado? O dicho de otra forma, que igual me ha quedado la pregunta un poco capciosa, ¿cómo crees que afectará el apoyo a la monarquía del PSOE a su proceso de renovación? Pues hombre, es una pregunta difícil, aparentemente, pero yo creo que en realidad es fácil de contestar. Yo creo que el PSOE cada vez va a tener menos influencia incluso aunque se mantenga aún el régimen actual y de sus últimos estertores, la influencia del PSOE, yo creo, en la deriva del régimen monárquico va a ser mínima. Yo creo que el PSOE lo que tiene es cada vez menos influencia. Lo que a mí me ha sorprendido más de esta ceremonia es que se han inventado una especie de nuevo concepto de abdicación, ¿no? Por un lado hay como una abdicación activa, que podríamos atribuirse al rey, y por otro lado una abdicación pasiva, que sus señorías, estos gloriosos representantes, estas glorias patrias, se han inventado ahora. ¿Cómo es eso de aceptar la abdicación del rey? ¿Eso que es abdicarlo otra vez? Eso me recuerda el único rey, yo creo, Borbón, que abdicó 2 veces fue Carlos IV, que abdicó primero en su hijo Fernando VII y después de la intervención de Napoleón abdicó en Napoleón para que después Napoleón pasara la corona a José I. Pero esta especie de doble abdicación o de reabdicación me parece sumamente ridícula. Y de hecho, José María, esto que dices es muy serio, porque hacía muchísimos años que la monarquía no estaba en manos del Congreso, dependiendo por completo del Congreso de que se aprobase esta ley, como ha estado esta semana. Y el Congreso, esos que se llaman nuestros representantes, le han servido el país en bandeja de plata, porque es lo que acaban de hacer. Exactamente, ha sido y luego, claro, lo que se demuestra que a pesar de todo es una reunión de amiguetes el Congreso español, ¿no? Todas esas aparentes diferencias políticas y ideológicas y de posiciones dentro del espectro político, derechas, izquierdas, centros, derechas, todo eso en realidad es un grupo de amiguetes, ¿no? De amigos que se han reunido allí para, como auténticos cortesanos, pues refrendar, vamos a decirlo así, la abdicación del rey. Bueno, José Luis Escobar, que está aquí, yo no sé que además si esto era necesario, me parece de una verdadera ridiculez, no sé si quizá el trámite era... Sí lo era, ¿no? Que me corrija José Luis si no lo era, pero creo que sí, ¿no? Es que la Constitución establece que cuando se abdica se regulará por una ley orgánica, pero es que ese artículo de la Constitución es absurdo, porque si el rey abdica, se ha abdicado y punto pelota, se ha acabado. ¿Qué es lo que hay que hacer a continuación? Pues aplicar lo que dice la Constitución, que ¿a quién sucede al rey? Pues sucederá a su primogénito
con preferencia del varón, eso es lo que dice. Y pues se aplica y andando. La ley orgánica no tiene ningún sentido. El único sentido que puede tener es, cuidado aquí, es para regular el estatus del saliente, ojo, pero eso no es la ley que han votado ahora, sino es la siguiente. Ahora entraremos en eso, porque me parece que el tema del PSOE tiene bastante jugo. Podríamos entrar a comentar alguna de las imágenes de la jornada. Yo destacaría por encima de todas 2 imágenes del mismo partido. Por un lado, la del único diputado que se ha abstenido, Odón Elorza, y por el otro, el voto a favor de la ley orgánica de Eduardo Madina, quien representaba para muchos la renovación del PSOE y que, a mi entender, pues hoy ha demostrado bien que es una persona sumisa por completo al aparato del partido, que viene a ser lo mismo de siempre, bien que se declara republicano, pero en realidad no lo es, ¿no? Recordemos que el día inmediatamente previo a la votación en el Congreso de los Diputados, él se declaró abiertamente republicano, dijo que siempre lo había sido. Bueno, pues ahí tenemos la imagen de Eduardo Madina votando sí a favor de la ley de abdicación. Pepe, un día muy complicado, ¿no? Para Eduardo Madina y en general para el PSOE. Bueno, sí, el PSOE es una jaula de grillos ahora mismo, ¿no? Aunque ve la proyección de que Rubalcaba y Madina y tal tienen las ideas muy claras, no se parece, pero por dentro hay toda una serie de movimientos, de facciones y tal que están buscando pues esto, el poder, ¿no? El poder que les queda, que está pasando ahora, ¿no? Con la aplicación de Rubalcaba, ¿no? Entonces están peleándose unos contra otros y tal. Pero bueno, a mí esto de que ahora esto se descubran como administración me parece una cosa de locos, ¿no? Esto es para recetarlo con holoperidol, ¿no? Que es lo que se hace con los esquizofrénicos, ¿no? Pero si el PSOE viene siendo monárquico desde el 68, desde que acepta una forma de Estado monárquica, participa como partido con todos los demás del régimen del Estado monárquico y recibe dinero del Estado monárquico como partido monárquico y por tanto tiene que apoyar, se hace monárquico y apoya la monarquía. Y actualmente lo que está pasando es que lógicamente no pueden revolverse en contra de la monarquía porque cargarse la monarquía es cargarse el régimen 68 y el régimen 68 son ellos, hasta este momento han sido el PP y ellos. Por tanto necesitan que la forma de Estado, que la monarquía siga adelante porque la monarquía es la garante de su poder y su corrupción, no nos olvidemos de esto, ¿no? Donde hay un monarca no hay separación de poder, por lo menos tal y como tenemos nosotros definido este monarca con la Constitución. No tenemos separación de poderes, no tenemos representatividad, no tenemos absolutamente nada más que el reparto del Estado entre las facciones partisanas que lo constituyen, en este caso el PP y el PSOE. Por lo tanto, se agarran a eso. O sea, sencillamente, así es lo del republicanismo y tal. Esto es de coña, vaya. Es que estas alturas no vengan. Al final, Pepe, es el consenso constitucional, ¿no? Este que viene representado por el rey, como tú muy bien dices, el PP y el PSOE, que prefieren salvar su posición que salvar su imagen delante de los ciudadanos, ¿no? Que prefieren salvar a sus representados, prefieren salvarse antes a sí mismos. Sí, pero bueno, salvar. Aquí lo único que tienen que salvar es su poder, el poder de ellos y de la red integral. Eso es. De poder y de pasta, no hay otra cosa. No hay ni idea, ni ideología, ni absolutamente nada. No es el control de esto. Lo demás es todo estética y además mala estética. Y bueno, hay cosas y algo ilógico completamente, como habéis puesto muy bien los compañeros ahí, estáis poniendo bien, ¿no? Toda esta negación de principios con acciones que se ponen ahí, pero bueno, es lo lógico, es lo que ellos aspiran, es el poder y después, bueno, a preservar cierto carácter estético, ¿no? De las siglas. No hay, yo creo que cualquiera lo ve, ¿no? Pero desde hace ya 30 años, ¿no? Esto no es nuevo de ahora. Hace 30 años. Quizá lo de Izquierda Unida es algo más diferente porque ellos sí que parece que ya están entrando por una vía más revolucionaria, pero no sé, yo también soy escéptico sobre eso. Podríamos discutirlo, ¿no? Sí, Izquierda Unida, vamos, ya lo dije en un anterior programa, creo que para que la gente creyese en ellos necesitaría un gran acto de contrición pública que igual se llevaba a media cúpula o a toda entera. Pero bueno, más allá de Izquierda Unida, José Luis, te paso la misma pregunta que le he hecho a José María, porque me parece que realmente es la relevante. El PSOE ahora mismo se encuentra en un punto muy vulnerable, muy frágil, con un proyecto, con un proceso abierto de elecciones primarias, con un proceso en el cual los militantes están luchando para votar, aunque también hemos visto, bueno, ya os contaremos alguna otra noticia que ha habido en torno al proceso electoral de primarias del PSOE. Pero bueno, como digo, el PSOE está en un punto un poco vulnerable. ¿Crees que este apoyo a la monarquía puede representar pues la última estocada para el PSOE? Va a ser, yo garantizo que va a ser una herida muy grande para el PSOE lo que ha hecho hoy. Y te explico. Mira, no es la primera vez que le ocurre.
Antes he dicho que Largo Caballero estuvo colaborando con el régimen de Primo de Rivera, del dictador Primo de Rivera en la época de Alfonso XIII. Bien, esa colaboración le costó al PSOE una ruptura, le costó una crisis enorme. Bien, ahora se ha vuelto a repetir la historia. El problema de los socialdemócratas ya lo advirtió Lenin, nada menos que Lenin, y fue nada más de crearse la socialdemocracia. Lenin observó que para crear la socialdemocracia habían traicionado sus propios principios, que es lo que he observado yo al principio. Cuando un partido traiciona sus propios principios, tarde o temprano se encuentra en gravísimas crisis. Porque ¿cómo decirles a sus votantes ahora que vamos a ver nosotros los republicanos, los que hemos defendido la bandera republicana, los que históricamente hemos dado incluso la vida por la república, nosotros estamos apoyando contra todos nuestros principios a la monarquía? ¿Cómo se explica eso? Es inexplicable, eso por narices va a dar lugar a una ruptura con casi toda seguridad. E igual le va a pasar a Izquierda Unida. Izquierda Unida, quien mejor ha valorado la postura propia de los comunistas ha sido Julián Guita. Y Julián Guita no se anda con bromas. Ahora, porque en su día apoyó a la monarquía, pero ahora en el discurso que tiene, pues es claro, y dice claramente cuál es la postura ante la de Izquierda Unida, o de los comunistas o de unos marxistas ante la monarquía. Esto no... también les pone frente a sus propias contradicciones, porque Julián Guita estuvo apoyando al rey. También merecería la pena, no sé cómo lo veis vosotros, pero quizás también merecería la pena la posición de UPyD, que, pues sabéis que es un partido muy dado a mantenerse, a intentar mantener, al menos dialécticamente, cierta equidistancia entre izquierda y derecha. Intentan siempre no mojarse, aunque evidentemente con el transcurso del tiempo pues se ha visto hacia qué lado cargan, evidentemente, y UPyD pues se ha posicionado frontalmente en contra del referéndum. Rosa Díez ha dicho el referéndum que plantean es ilegal. Se ha posicionado frontalmente a favor de la monarquía, diciendo que la forma de Estado no garantiza nada y el rey supo entender las demandas de la sociedad española. Dijo concretamente que se puso del lado de los que queríamos construir una España plural y democrática, que pues anda que le ha ido bien al rey construyendo una España democrática. José María, ¿cómo ves tú la posición de UPyD en esta votación del Congreso? Bueno, pues naturalmente esa serie de afirmaciones de Rosa Díez parecen contradecir o contravenir un poco el espíritu reformador que parece tener su partido. Una cosa podría ser incluso aceptar la monarquía, una monarquía naturalmente que no fuera inviolable, una monarquía con muchas menos prerrogativas de las que tiene actualmente, pero claro, de ahí a no formular en este acto solemne una sola crítica a un régimen que parece que se derrumba, no hacer ninguna crítica a un rey que ha estado, como ha indicado muy bien al comienzo del programa José Luis Escobar, rodeada de todo tipo de escándalos de corrupción. Naturalmente lo que da la impresión es que UPyD no es ni siquiera un partido reformista, porque es verdad que todos quisiéramos un cambio radical del sistema político en España, y no solamente en lo tocante a lo político, sino también cambios económicos y sociales profundos, algo que pudiera de verdad llamarse revolucionario, en un sentido fuerte de la palabra, porque el simple cambio de monarquía a república, podríamos hablar en España de una revolución política, pero en estos momentos yo creo que no sería gran cosa. Pero en fin, por lo menos en la situación actual, UPyD debería mostrarse muchísimo más crítica con el régimen, aunque fuera para salvarlo, en cierto modo, transformándolo, es decir, para cumplir al menos el papel que se le supone de partido reformista. Yo creo que también aquí UPyD ha quedado tocada porque su presunto reformismo ahora mismo queda en entredicho, creo yo. ¿Cómo lo ves tú, Pepe? Sí, yo en línea similar a lo que dice José María, también me parece que, a mí no me sorprende realmente, porque UPyD que Rosa Díez, básicamente, ahí no hay nada. Se ha encargado a todos los que, ya habréis oído las últimas noticias al respecto de esto de UPyD, que el 90% de los que fundaron UPyD se han largado de ahí. O sea, los han echado, los han depurado, los han purgado, etcétera, y lo que queda ahí es Rosa Díez más sus acólitos, con lo cual ella entonces para ver el comportamiento de UPyD hay que centrarse en su lideresa, ¿no? En sus líderes, ¿no?
que es Rosa Díez. Entonces es una secta, una especie de secta o de organización sectaria donde lo que dice la líder se hace y va a misa, ¿no? Y en este caso, ¿quién es esta mujer? Pues esta mujer es una castuza que procede del PSOE, que ha chupado toda su vida del régimen, que su carrera política y lo que es y quién es y lo que va a ser se lo debe al régimen 78. Y como decimos, lo que ella confirma es lo que estamos diciendo aquí, que poner en duda la monarquía o derribar a la monarquía, nosotros somos revolucionarios y vamos a derribarla directamente, es derribar al régimen en sí mismo. Y por eso se agarran a la monarquía, pero no porque sean monárquicos, sino porque son pro régimen, porque son el régimen, Entonces, claro, cuando como decía ahora José María, cuando hay que definirse en momentos críticos como los actuales, hay que definirse de una manera no ambigua y directa, entonces ahí se les ve de qué están hechos, ¿no? Ahí se ve que completamente se desdicen de toda esa como dirían, vocación reformista y son más reaccionarios que los monárquicos del siglo XIX, ¿no? Incluso más, porque aquellos no aceptaban reformas liberales, estos ni eso, ¿no? Estos son cadernarios, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí eso no me sorprende, para nada. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más respecto a la votación del Congreso de los Diputados. José Luis. No, bueno, yo creo que se ha dicho, José María y Ramón han dicho ya lo esencial. Yo de UPyD sí que me gustaría añadir una cosa. Yo es que conozco a gente de UPyD, pero no a nivel de Rosa Díez, digamos, más de andar por casa, pues a nivel municipal y todo esto. Y es curioso porque esta gente me ha invitado a dar varias conferencias relativas a la separación de poderes de la representación. No una, sino varias veces, además, con catedráticos de universidad, etcétera, alguien que pudiera discutir por las tesis, digamos, que son revolucionarias en comparación con la actual Constitución. Es decir, que sí que veo en las bases un cierto interés no la ruptura, no la reforma, sino la ruptura. Digamos, ideológicamente están asumiendo que con este régimen no se puede reformar. Ahora bien, la postura de Rosa Díez en este asunto es sangrante, y explico por qué. Ya no estamos hablando solamente que es que en el debate no es solo monarquía o república, el debate es corrupción o limpieza. Es que, vamos a ver, si hubiera un presidente de república en España, tú imagínate que estamos en una república y hay un presidente de república, al que se le acusa en el New York Times, que esto salió el día 4 de este mes, de tener una fortuna de 2.300 millones de dólares, sin que se pueda explicar de dónde ha salido. Imagínate que merece un rey, es un presidente de la República. Es que los republicanos, por muy republicanos que sean, saltarían a la de Guayo. Aquí en España tenemos un rey que dice que se va y nada más de anunciar que se va, publica en el New York Times, es decir, lo sabe todo el mundo, literalmente, que tiene una fortuna de 2.300 millones de dólares que no puede justificar. Ahí los políticos, Rosa Díez entre ellos, que presumen de luchar contra la corrupción y luchar por la transparencia, no pueden decir que voto que sí porque es que es lo que hay. No, él tiene que hacer un gesto de decir, puedo ser monárquica, y eso es muy respetable, pero lo que no voy a pasar es porque el jefe del Estado esté en boca de todo el mundo, esto en la prensa a nivel mundial, como corrupto. Eso es imperdonable. Para mí eso es un error gravísimo de Rosa Díez, que por cierto va a pagar, todo esto que estamos hablando ahora. Yo veo que a nivel político, al nivel de cúpulas, se está tratando de tapar como sea, se está tratando de hacer propaganda en las televisiones, pero no pueden evitar la sensación de que hemos tenido un rey corrupto, de que la monarquía está corrompida, que ha perdido la autoridad moral y que nuestros políticos no han sabido afrontarlo. Sí, además se ha visto clarísimamente la fuerza de las cúpulas de los partidos políticos y aquí, vamos, por mi parte, repetir un mensaje que ya hemos dicho alguna vez. Si la gente de las bases no está de acuerdo con la cúpula de sus partidos y además se sienten asfixiados por el aparato del partido, que están constantemente tocando un techo que no son capaces de romper, que se larguen del partido y que vayan a uno donde puedan ejercer sus ideas políticas a gusto y sin cortapisas de ninguna clase, porque esto es hacerle el juego a la castuza, como dice Pepe, a los hijos de la gran castuza. Entonces, ahí deberían ser coherentes. Si os parece, vamos a dar por acabado el tema de la votación del Congreso y vamos a pasar a otro de los temas calientes del día, de la semana, del mes, y que traerá bastante cola, así que no sabemos durante cuánto tiempo, que no es otro que el del blindaje jurídico, la bunkerización de Juan Carlos de Borbón.
Bueno, pues mucho se ha especulado sobre la situación jurídica de Juan Carlos de Borbón una vez abandone definitivamente el trono. Recapitulando toda la información que tenemos hasta el momento, la tesis que cobra más fuerza por ahora es la de que los delitos que cometiese mientras era rey estarían fuera del alcance de la justicia, por cuanto por aquel entonces le protegía la inviolabilidad y esta se le seguiría aplicando con carácter retroactivo, ¿no? Entonces la vía propuesta para protegerle a partir de ahora sería la de aforarle, tanto a él como a la reina, para que fuese juzgado por tribunales especiales y como todos los que nos escucháis sabéis, pues compuestos por jueces con una fuerte dependencia política respecto al resto de los tribunales. Hasta aquí lo que sabemos, pero a partir de aquí se abren varios interrogantes, como por ejemplo, ¿qué sucede con los llamados delitos continuados? Es decir, aquellos que se cometieron durante su reinado, pero que se podrían estar que podrían seguir cometiéndose hoy en día después de su abdicación. Por aquí parece que podría haber una vía. Y por suerte tenemos hoy con nosotros a José Luis Escobar, que no hace tanto tiempo interpuso una querella por cohecho pasivo impropio contra el rey, por aquel asunto de la caza de elefantes en Botsuana, ¿no?, que fue pagada por un empresario en atención a su cargo, y que es un experto en derecho monárquico, ¿no? José Luis, para empezar con esta parte del programa, el otro día te escuché una reflexión fantástica sobre los peligros de la inviolabilidad real basada en la Revolución Francesa y me gustaría que la repitieses aquí. Sí, ocurrió cuando Luis XVI, cuando fue acusado de alta traición, porque le encontraron unos documentos en un armario, se encontraron con un problema, que había un decreto que había decretado su inviolabilidad, ¿eh? Estamos hablando de cuando estaba en vigor la Constitución de 1791. El rey era inviolable, como el nuestro. Entonces, había traicionado. Parece que los documentos que encontraron, pues estaba claro que había traicionado a Francia. ¿Qué hacían con él? Entonces, la convención quiso juzgarlo. Y se encontró, el rey nombró a un abogado, que es Raymond de Sife, o Ramón de Sege, se llamaba. Y el abogado se encontró con un problema. Si él hacía valer la inviolabilidad del rey, no había más remedio que matarlo, porque es que no había una ley que decretara qué había que hacer con él, qué castigo correspondía a ese delito. Sin embargo, si se le juzgaba como Luis Capeto, sin ser inviolable, como ciudadano, un ciudadano sujeto de derechos y deberes, se le podía entender un proceso como cualquier otro ciudadano, con sus garantías, como cualquier otro ciudadano. Había que demostrar que esos documentos eran suyos y que esos documentos constituían un delito de traición según un código penal, y había que aplicarle el castigo que estuviera tipificado en el código penal, es decir, tratarlo como una persona normal. Pero no pudo conseguir, el abogado Raymond de Sife, no pudo conseguir que se le juzgara como Luis Capeto. Hubo que juzgarlo como rey, y como rey era inviolable, y como condenado por traición, no hubo más remedio que cortarle la cabeza. Es que el problema que tiene el coger un sujeto, sea el rey o sea quien presidente de la República, o sea quien sea, y colocarle fuera de la ley, el problema que tiene es que la ley que nos ataca, cuando la incumplimos, también nos defiende. También nos da unas garantías, todo lo que es la presunción de inocencia, el derecho a un juez predeterminado por la ley, todas esas garantías el rey no los tiene cuando se declara inviolable. Inviolable, tal y como se ha interpretado en España, es que no puede acceder a los tribunales. Ningún juez puede admitir una querella, ni una demanda, ni nada relativo al rey. Claro, eso es situarle fuera de la ley para no poder tocarle, pero es situarle también fuera de la ley para no poder defenderlo. Y eso es un error gravísimo de los monárquicos, que debieron de aprender con un error que le costaba la cabeza, literalmente, a Luis XVI. No se puede tener a un sujeto fuera del ordenamiento jurídico. Claro que sí, José Luis. Si en el fondo lo hacemos por él, ¿verdad? Si en el fondo es por su bien. Juan Carlos, sé un ciudadano, hombre, si es por tu bien. Hazle caso a José Luis, que de esto sabe mucho. Pepe Crespo, ¿tú qué opinas sobre todo este tema de la inviolabilidad y sobre todas estas traiciones al Estado? Ahora que he traído a colación, José Luis, el tema de la Revolución Francesa y de cómo se jugó a Luis XVI, me parece muy, muy interesante lo que ha dicho él, ¿no?, respecto de los peligros de la inviolabilidad, pero también hay que verlo del otro lado, ¿no? El rey al ex-rey, aunque sobre el papel se le juzgaría como rey, el papel era Luis Capet. Por eso nosotros muchas veces en Polinomia nos referimos a Juan Carlos como el Capeto español, ¿no?
porque queremos verlo en la misma situación, no para matarlo, ¿no?, sino para juzgarlo, que Luis XVI. A Luis XVI se le pudo juzgar porque primero lo que se produce es que la monarquía es abolida, ¿no?, por la Asamblea Nacional, por la Convención después. Y entonces, claro, lo que es la Convención es la que lo juzga. O sea, es el Parlamento, es la parte legislativa, ¿no?, del poder estatal, porque Luis XVI, como sabéis, él no era un simple rey como es nuestro jefe del Estado, ¿no?, sino era el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, que era el poder que le daba la Constitución de 1791. Entonces, ese poder, claro, la monarquía es abolida después de lo de las Tullerías, de la tradición del rey, que ya es anterior, ¿no?, de la fuga a Barents, que eso también tiene muchas similitudes con lo del 23F de Juan Carlos I, y bueno, esa abolida, y después con aquel manifiesto del duque de Dulby, donde se amenaza a los parisienses con con hacer desaparecer París del mapa si le tocan un pelo a la familia real. Pues bueno, eso ya lleva a un límite la paciencia del pueblo parisino. Atacan las Tullerías y el rey se lo llevan, o es llevado en ese momento a la Asamblea Nacional para protegerlo, y a partir de ahí ya en poco tiempo ya se procede a abolirse la monarquía, y ahí es cuando el rey puede ser juzgado. Y yo creo que esto es una lección histórica que nos puede venir bien saberlo ahora mismo, que yo creo que es lo mismo, que va a pasar aquí lo mismo en España, que hasta que la monarquía franquista no sea abolida, y los lacayos que la han protegido, entre estos todos en grandes partidos, este bipartidismo que la ha protegido, hasta que no sea abolida, no se podrá juzgar a los responsables de los delitos cometidos contra el pueblo y este país durante estos últimos 30 años, que son bastantes, ¿no?, y que están siendo, que por supuesto son silenciados por la prensa a diario, como hemos visto desde todo, desde cómo se hizo esa Constitución, cómo se engañó al pueblo para ser plebiscitada, y después todo lo que vino a continuación de lo que es el spolium, el crimen sistemático por parte de unas asociaciones hechas para el crimen, como han sido el PSOE y el PP, hechas para el crimen, que nos han llevado a la situación actual de país arruinado económicamente, un país arruinado moralmente, un país arruinado políticamente, donde nuestra soberanía ha sido vendida al mejor postor, que son los que están financiando a la casta, ¿no? O sea, yo creo que la lección, ya para terminar, como complemento a lo que estaba diciendo antes José Luis, la lección que yo quisiera traer de esta Revolución Francesa es que hay que ir a la abolición de la monarquía para poder juzgar los crímenes del rey y de sus lacayos. José María, ¿tú qué opinas sobre toda esta polémica en torno a la inviolabilidad del rey? Así para ir abriendo boca, y ahora hablaremos sobre cómo puede ser salvada o cómo no. Es que para mí, claro, lo de la inviolabilidad es una enormidad, porque yo creo que la inviolabilidad es una especie de derecho a delinquir impunemente. ¿Cómo se puede estar consagrado el principio de la inviolabilidad, entendiéndolo abusivamente, como también ha comentado muy bien José Luis Arroyo, como una inmunidad o una impunidad frente a cualquier tipo de delito? Es que eso es propio de un país bárbaro. Entonces, claro, un país donde consagra la inviolabilidad entendida en esos términos, de la ausencia absoluta de responsabilidad del rey ante la ley, situándolo, como ha señalado también José Luis, fuera de la misma, eso ya es una monstruosidad. Eso ya mismo condena un régimen, condena a la monarquía juancarlista, los hace reos de indignidad, y bueno, quizá aquí, claro, no caerá a la cabeza a estas alturas de la historia de Juan Carlos físicamente, pero simbólicamente este régimen y este rey ya han perdido la cabeza. Pues José Luis, tú hace un tiempo que te querellaste contra el rey, como contaba antes, por cohecho pasivo impropio. En los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, está apareciendo ahora que vas a volverte a querellar. ¿Esto es cierto o no lo es? ¿O todavía es pronto para decirlo? No, estamos estudiando, estamos estudiando la documentación, pero estamos en fase de estudio todavía. En cuanto serás el primero a saberlo, en cuanto se concluye que con esa documentación o existen indicios suficientes para iniciar una investigación y una querella. O sea que de momento está en fase de estudio aquello, ¿no? Y las intenciones son abiertas.
Bueno, las intenciones de una pieza, sí señor. Bueno, pues José Luis, cuéntanos por favor, evidentemente todos sabemos que la situación del rey, el rey está muy protegido, está muy blindado, se están dando pasos para blindarle más allá de su inviolabilidad una vez que abdique. ¿Habría alguna posibilidad de exigirle algún tipo de responsabilidad algún día al rey? Mira, yo sigo manteniendo, vamos a ver, cuando aquí de Botswana se puso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción diciendo, mire usted, hay dos formas de interpretar la inviolabilidad del rey. Es que lo primero es definir el concepto de inviolabilidad. Hay dos formas. Los tribunales españoles, sobre todo a raíz de una demanda relativa a la paternidad, parece ser que el rey tiene un hijo primogénito, o presuntamente tiene un hijo primogénito que lo está pidiendo una prueba de ADN y se están negando a darlo. Los tribunales, ante esa demanda, interpretaron que la inviolabilidad es que nadie puede interponer una demanda ante los tribunales de justicia para demandar al rey. La inviolabilidad es que nadie puede acceder a los tribunales de justicia en relación al rey. Eso es tal como se ha interpretado en España por los tribunales. Esto fue lo que te dijo a ti la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Bien, sí, yo le di a la Fiscalía Anticorrupción dos posibles interpretaciones. La interpretación histórica, que es Franco otorga todos los poderes al rey por herencia, el nombre heredero, y el rey, con todos los poderes en su mano, otorga poderes al Congreso para que a su vez se haga una constitución, pero se reserva algunos, entre ellos la inviolabilidad. Esa es una interpretación. Si se hace caso a esa interpretación, el rey es inviolable, puesto que nadie tiene poder porque él no lo ha concedido para llevarlo a los tribunales. Pero en ese caso no tendríamos una constitución, tendríamos una carta otorgada. Y hay una segunda interpretación sistemática que la hace coherente con el resto de la Constitución. Hay un artículo de la Constitución, el primero y el 9.1, que dice que todos los poderes públicos, y él es un jefe del Estado, y los ciudadanos están sometidos al ordenamiento jurídico, a las leyes. Bien, pues si cogemos el artículo relativo a la inviolabilidad, a renglón seguido dice que el rey es inviolable y los responsables de los actos del rey serán aquellos que lo refrenden. Es decir, la inviolabilidad históricamente se ha entendido bajo el principio de que el rey no puede equivocarse, porque el rey no actúa solo. Como no actúa solo, el que actúa con él es el responsable. Pero ¿qué ocurre en aquellos casos en los que él actúa sin refrendo? Esa es la pregunta. Naturalmente, según la interpretación sistemática, como todos estamos sometidos a la ley, si no hay nadie que le refrende, él es el responsable. Bien, esta interpretación, que es la que yo, defendí ante la Fiscalía, pero no es porque se me ocurriera a mí de así, porque yo soy listo. Es que el Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 87, dice también que en el contexto constitucional la responsabilidad, en la medida que corresponde en cada caso, aparece derivada del refrendo. Es decir, que hay inviolabilidad cuando hay refrendo. Eso lo dice el Tribunal Constitucional y eso lo mantengo yo, y eso es lo que hace que la Constitución sea un sistema que sin contradicciones, en este caso de la inviolabilidad. Bien, la Fiscalía dijo que no, que esto, bueno, si es una carta otorgada, pues es una carta otorgada. Si en España no es un Estado de Derecho, puesto que hay alguien que está fuera de la ley, pues no es un Estado de Derecho, pero al rey no le toca a nadie. Bien, ahora, una vez que ya ahora sí se puede acceder a los tribunales, incluso para discutir sobre el tema de la inviolabilidad. Ahora es el momento de presentar se pueden presentar dos tipos de acciones judiciales, o tres. Uno civil, por ejemplo, si alguien cree ser primogénito del rey de España, según la Constitución, ese es el que debe de heredar la corona. No es porque lo diga él, no es un capricho, eso lo dice la Constitución. Bueno, pues es el momento de presentar una demanda civil para ver si es o no heredero del rey, porque ya no es una cuestión familiar, es una cuestión de Estado. Ese es un tipo de pleito, es el civil. Hay un tipo de pleito penal, es por cualquier delito que cometiera cuando era inviolable. Bien, pues ahí habría que discutir qué es la inviolabilidad. Si efectivamente el Pleno del Tribunal Constitucional, cuando dijo que es un derecho derivado del refrendo, a ver si el Tribunal Constitucional va a cambiar de opinión, cosa que es duro, porque la sentencia del 87 es del Pleno, no es de una sala, es del Pleno del Constitucional. Y luego hay otro tipo de delitos que son delitos continuados, que se iniciaron cuando era inviolable, pero que continúan cuando ya no lo es. Por ejemplo, el delito fiscal, sacar dinero fuera de España. Acordaos de la herencia esta de don Juan, de su padre,
eran 300 y pico millones de pesetas en el año 93, creo recordar, que no aparecen, ha sido investigado y no aparece ningún documento sobre ellos, ni en Hacienda, ni en la Casa Real, pero sí se sabe el número de cuenta. Es decir, por ahí sí se puede seguir investigando, y si aparece que ese dinero no ha sido regularizado, estamos ante un delito continuado y, por tanto, también se comete cuando ha perdido la inviolabilidad. Estos tres tipos de acciones son las que el rey pueden dar un dolor de cabeza al rey, y no solamente al rey, por lo que he visto a todo el régimen, porque no es de recibo que el presidente del Congreso, una vez conocida la abdicación, salga en todas las televisiones públicas diciendo que urge literalmente proteger al rey mediante un aforamiento. Sí, esta es una de las cosas más terribles, ¿no? Esta urgencia a la hora de aforarle, porque parece que hubiese cometido algo terrible, ¿no? Claro, es que tienen conciencia. Si el problema de esto es que hay 2.300 millones de euros, de dólares, según el New York Times, que si alguien investiga, pues van a dar un disgusto. Entonces, todo el mundo es consciente de ellos, todos los poderes públicos es consciente de ellos, y todos los poderes públicos se han confabulado para decir hay que taparlo. Es decir, tenemos un jefe de Estado que posiblemente sea un corrupto, y tenemos que hacer todo lo posible para que siga siendo corrupto y nadie se entere, y que nadie le venga a pedir explicaciones. Lo del aforamiento es gravísimo, vamos a analizarlo, vamos a desmenuzarlo y analizarlo. Aforar significa que quitar la posibilidad de que cualquier juez de instrucción o de instancia pueda juzgar al rey. Eso es un aforamiento. Hay en España 10.000 aforados. Pues eso es lo que podemos decir con propiedad que son la casta. Eso es la casta. Aforados quiere decir que están protegidos, que no pueden ser procesados por cualquier juez. Bien. ¿Quién nos puede procesar? Pues aquellos jueces que han sido elegidos previamente por los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos eligen a los jueces, y luego esos jueces tienen que juzgar a los miembros de esos partidos, a los miembros relevantes de esos partidos. ¿Qué están diciendo en relación al rey? Y sobre todo, que es lo más grave de todo, ¿qué está diciendo el Consejo General del Poder Judicial en un informe reciente? Que urge aforar al rey para protegerlo. La pregunta es, ¿pero protegerlo de quién? ¿De un juez de instrucción? ¿Pero por qué hay que proteger a nadie de un juez? Es que los demás españoles estamos desprotegidos porque los jueces son unos descerebrados que cuando quieran nos metan presos. ¿Por qué hay que protegernos de los jueces? ¿Por qué hay que protegernos de la justicia? ¿Qué justicia tenemos? Bueno, pues el Consejo General, que es el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, el que debe de proteger su independencia, el que debe de defender su profesionalidad. El Consejo General dice, cuidado, que hay que proteger al rey de los jueces. Y evitar que lo juzguen, y que solamente lo juzguen los nuestros, y los nuestros son aquellos que eligen los partidos. Entonces, el rey está protegido de la justicia si le juzgan solamente los magistrados del Tribunal Supremo. Cuando ha dedicado el rey, a mí me ha dado la impresión de que han cogido una gallina y le han tirado un corral de zorras. Entonces, claro, todas las zorras van a ir a comerse la gallina, al pobre rey, con su corona. Y entonces, los poderes públicos han reaccionado diciendo que alguien meta en una jaula a esa gallina porque se la van a comer. Y no se les ocurre otra cosa que decir, mira, vamos a evitar que lo juzgue cualquier juez que puede hacer cualquier felonía, por ejemplo, aplicar la ley al pobre rey, y vamos a determinar mediante ley orgánica que solamente lo pueda juzgar el Tribunal Supremo, que ya nos encargamos nosotros de decir quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo. Acordaos aquella frase de Felipe González que decía, es que los jueces no tienen nadie que les digan lo que tienen que hacer. Bueno, pues eso ahora el Consejo General del Poder Judicial parece ser que lo ha conseguido. Ha conseguido que alguien le diga a los jueces lo que tienen que hacer. Sí, señor. Pues te agradezco muchísimo, José Luis, que nos aclares un poco cómo está todo este tema de la inviolabilidad del rey. La verdad es que es una maravilla escucharte. Yo no sé si Pepe o José María te quieren plantear alguna pregunta aprovechando que estás aquí. Pepe. No, bueno. Ahora que estaba comentando esto, bueno, más que una pregunta, es una pequeña observación, no sé. A ver si le viene también y me contesta algo al respecto, a la comparación que le voy a hacer. Yo me acuerdo, yo no estoy especialista en derecho común ni mucho menos, pero yo creo que en la monarquía de los Reyes Católicos, estamos en la Edad Media, entre las dos, en la Edad Media y la Edad Moderna. Los descendientes de Colón, sabéis que a Colón le quitaron, o sea, aparte de lo que los reyes firmaron las capitulaciones de Santa Fe acerca de los poderes y de los derechos que tenía Colón sobre las tierras descubiertas o que se iban a descubrir, se lo quitaron después, parte de eso, ¿no? Se lo quitaron. Y entonces los hijos
de Colón, que por cierto era un tejedor, según dicen los historiadores, de padre de tejedores, era un plebeyo. Los hijos de este plebeyo de Colón le pusieron un pleito a los reyes católicos y partes, los llamados pleitos colombinos, que duraron mucho tiempo, pero parte de esas cosas que le pedían a los reyes o que las ganaron. O sea, eso hoy en día contra Juan Carlos I sería imposible. Totalmente. Me parece algo aberrante, vamos. Sí, sí. Mira, yo voy a poner un ejemplo que es más reciente. Alfonso XIII también entró un ataque de pánico como a don Juan Carlos ahora, y como Isabel II. También entró un ataque de pánico y Isabel II salió corriendo desde San Sebastián, estando de vacaciones allí. Alfonso XIII, pues todo el mundo sabe lo que pasó con las elecciones municipales, que ganaron los monárquicos 5-1. Alguien, que fue el conde de Romanones, entró en la habitación y le dijo: Majestad, coge los bártulos y lárgate. Y se fue, en un ataque de pánico por haber perdido el autoristas, igual que le ha pasado esto. Bueno, las Cortes de la República, cuando el rey huyó, decretaron un decreto diciendo que el rey no tendría paz jurídica, decía literalmente, y que cualquier ciudadano lo podía detener si pisaba el territorio español. Es decir, esto puede ocurrirle, yo no voy a decir que le ocurra lo que a Luis XVI, pero sí perfectamente lo que a su abuelo. Y cabe la posibilidad de que cuando, digamos, la gente se canse de todo lo que está viendo y los políticos tienen un paso adelante, hablaba antes de Rosa Díez, como Rosa Díez y todos los demás, digamos, no, mira, podemos consentir todo, pero lo que no podemos consentir es la corrupción. Le pasa lo mismo que a Alfonso XIII. Será todo lo inviolable que quieras, pero un decreto diciendo que si pisa suelo español, cualquier ciudadano, que eso es muy duro, puede detenerlo, pues le puede ocurrir perfectamente como a Alfonso XIII. Yo creo que que se vuelvan los pleitos colombinos, no creo que pueda dar lugar a ahora, pero sí se puede encontrar en una situación como la de su abuelo. José María Aguilar, no sé si quieres añadir algo al tema de la inviolabilidad del rey y la exigencia, sobre todo la exigencia de justicia ante un rey que no esté por encima del resto de sus súbditos. Claro, me gustaría preguntarle a José Luis, que sé que también es perito en filosofía moral y él es un hombre ético y además conoce muy bien el pensamiento antiguo, que a la luz de la ética tradicional y también a la luz de la moral corriente, de los valores de cualquier sociedad que no sea salvaje, no sea bárbara, ¿cómo interpretas tú todo el asunto de la inviolabilidad del rey y de el posterior deseo de afueramiento? En fin, desde este punto de vista de la moral y la política, me gustaría que hicieras una reflexión, si te parece bien. Pues mira, yo siempre he dicho que las sociedades no pueden tener otras formas de gobierno que la que corresponden a sus principios. Los principios que rigen la sociedad española, antes hemos estado analizando los del PSOE, los principios que rigen la sociedad española están basados actualmente en la corrupción. De tal manera que la clase política está convencida de que si limpian la corrupción, con la corrupción se les lleva a ellos, que es lo que ha pasado con el monarca. El monarca ha dimitido porque ha perdido autoridad moral debido a la corrupción. Y la clase política ha dicho, será mejor arroparlo porque si barren al monarca, nos barren a nosotros. El juicio que yo hago a la monarquía es duro, pero el juicio que hago al pueblo español por haber permitido, uno, tener un rey corrupto y callarse. Haber conocido que el rey, en la lista Forbes, que el rey tiene 2.300 millones de dólares, que es imposible que pueda justificar como unos ingresos honrados, y que el pueblo calle. Que el pueblo consienta que los gobernantes digan que una vez que pierde la inviolabilidad hay que aforarlo, porque tenemos unos jueces que son capaces de protegerle contra las leyes, porque si no, como es un corrupto, pues puede terminar en la cárcel. Esta es la impresión que han dado a la población. La población se ha tragado, uno, que tiene un jefe de Estado que no se le pueden tocar por parte de los jueces. Dos, que se aplica, todos los poderes públicos lo arropan para que no lo procesen. Tres, que hay indicios racionales que a cualquier otro ciudadano le puede costar la cárcel. Cuatro,
que nadie, ningún poder político, ningún partido, hace un enfrentamiento serio ante esta situación. Y 5, que el pueblo está callado, que el pueblo ve bien que tenemos un jefe de Estado que haya estado robando. A mí me recuerda mucho, hablando de los clásicos, a Verres. Verres fue un individuo que fue un gobernador de Cilicia y del sur de Italia, de la isla esta de Sicilia. Cuando se nombraba un pretor, gobernador de una isla o de un territorio, iba a esquilmar, iba a robar. Cicerón se encargó de Verres y terminó con él. Pero Verres, antes de estar, terminó con él por lo que hizo en Sicilia. Pero Verres, antes de ir a Sicilia, estuvo en Cilicia y escribió nuestro Quevedo. Nuestro Quevedo escribió de Verres. Dice, Verres estuvo en Cilicia hasta que toda Cilicia estuvo en Verres. Es decir, se lo llevó Cilicia entera. Dice, volvióse Verres a Roma, quedó Cilicia sin Verres, mas no se vino Verres sin Cilicia. Bueno, pues esto es lo que ha pasado con el monarca. Que ha quedado España sin Juan Carlos, mas no Juan Carlos sin nada de España. Se ha quedado con un buen mordisco de ella. ¿Cómo puede el pueblo español ver esto impávido ante la televisión y ver a un Congreso entero votando que sí a toda esta amalgama de corrupción? ¿Cómo es posible que el pueblo español sea consciente que entre los principios que rigen a sus gobernantes y a su sociedad esté la corrupción y permanezca impávido ante ellos? Esto es muy grave y la historia castiga a los pueblos que tienen estos principios como norma de gobierno. Pues José María, si te parece bien, para ir cerrando este tema de la inviolabilidad del rey, yo creo que tú también podrías hacer una muy buena reflexión en base a la ética y la moral de esta serie de fenómenos. Bueno, yo hago, sí, una muy simple. Simplemente la falta de ética y de moral demostrada por el rey y por otros miembros de la familia real bastarían para desmentir la virtud. Podríamos definir como ejemplaridad que debe estar revestida la monarquía en general, los miembros de la Casa Real y muy en particular el rey. Esto bastaría para desacreditar a un monarca. Pero claro, ya el derecho a delinquir, ya que, como bien dice José Luis, todo un pueblo, toda una sociedad calle ante delitos de los que hay en muchos casos más que indicios. Hay casi, por lo menos, casi pruebas y que naturalmente debería ser objeto de una investigación. En fin, que un pueblo trague los solos por la falta de... Yo creo, bueno... Sí, perdón. Pues sí, por matizar esto, que después de las encuestas que se hacen, las encuestas fuera de los circuitos de la casta, la desaprobación de la monarquía es mayoritaria, vaya, es de un 80% prácticamente, las encuestas que yo he visto. Sí, pues eso quiero decir. Claro, es que las tragaderas del pueblo español, no hablemos ya de las de los miembros de la llamada casta política, es que son inmensas, no son insondables. Y claro, concluyo con la misma reflexión que ha hecho José Luis Escobar. Esto para un país, para una nación, para un Estado, tiene que tener efectos deleterios, efectos. Y estamos viendo en efecto que España, quizá empujada por la corrupción de la monarquía y la corrupción de los partidos, está llegando a un proceso de disgregación nacional, porque si ya la crisis española provenía pues de haber dejado de ser una potencia, de no poseer un Estado, no haber llegado a desarrollar un Estado tan decente y bien organizado como en otros países, naturalmente por la insuficiencia, digamos, incluso del régimen liberal, por la insuficiencia sucesiva de las formas de gobierno que se han aplicado en España, todas copiadas y traídas de fuera y todas fracasadas. Si a eso unimos 35 o 40 años de corrupción majestuosa, podríamos decir con toda exactitud, pues entonces no es extraño que España se vaya a disgregar y se vaya a disolver en pequeños trozos. Yo creo que la corrupción ha sido el golpe mortal a la nación y al Estado español durante estos últimos años. Bueno, un pueblo además que en muchos casos se está sublevando, se está rebelando contra esos poderes que le han traído hasta esta situación, contra esa castuza,
Gran parte de esa gente, bueno, mucha parte está en colectivo burbuja, otra gran parte parece que lo está intentando, con todas las precauciones que se puedan hacer o que se deban hacer, desde Podemos. Y Podemos se ha situado precisamente esta semana en el centro de una agria polémica a tenor de un artículo del País. Vamos con ello. Pues pasamos a hablar sobre el pretendidamente polémico e incendiario artículo del País sobre la situación interna de Podemos. Un artículo titulado "Las bases de Podemos se enfrentan a sus fundadores para exigir democracia interna", en el que, bueno, pues relatan un supuesto malestar interno superlativo en el seno de Podemos. Un malestar que, bueno, pues según nuestras fuentes existe en cierta forma, aunque no es ni de lejos tan fiero como lo pintan. Un malestar que ha sido también matizado a la baja por Íñigo Errejón, pero que en cualquier caso abre un muy necesario debate sobre la democracia interna en los partidos políticos, ¿no, Pepe? Por ese lado... Sí, bueno, en este caso organización asamblearia de los partidos, ¿no? El de Podemos, que se basa en la base, como sabéis, en estos llamados círculos, ¿no? Sí. Sería con organización asamblearia, y supone, bueno, que para este primer congreso que van a hacer, este congreso donde elegirían pues los cargos de la organización para las próximas, se supone, elecciones, que serían las municipales y las autonómicas, en 1 año y 18 meses, efectivamente, me parece que es, sí, pues bueno, pues lo que han hecho es que cada círculo en este caso tendría derecho a proponer su propia lista de 25 personas, ¿no? Escuchad, para organizar el primer congreso de Podemos, donde saldría la organización del partido, programas y la gente para presentarse a las siguientes elecciones. O sea que, como decíamos antes, Pepe, es una asamblea para elegir a quienes organizarán la siguiente asamblea, ¿no? Sería así. No creo. Es para organizar un congreso donde se supone que se harán elecciones por vía, o sea, elecciones primarias, Esto es. Para elegir cargos y tal. Yo no veo, pues personalmente no creo que sea tan grave lo que hayan hecho. Lo que han hecho al final es que en vez de que cada círculo haya presentado su lista cerrada de 25 personas para organizar eso, pues ha salido Pablo Iglesias con una única lista, ¿no? La de sus 25 candidatos, 25 personas para organizar eso. Esa es la polémica que hay, ¿no? ¿Por qué esta gente, ha presentado solamente una lista, la de la directiva de Podemos, en vez de haber hecho caso a sus principios asamblearios y recoger todas las listas de todos los círculos y votarlas, ¿no? Y la que saliese como votación pues sería la encargada de organizar el evento del que estamos aquí hablando, y eso es todo. Esa es la gran polémica que hay. Entonces, personalmente, yo aquí lo que, como estábamos diciendo antes, aquí lo que viene a colación, que yo creo que es muy prematuro aún, ¿sabe? Porque va a salir esta gente hasta que no organicen hasta que no lleguemos a las conclusiones que saldrán de ese congreso que van a organizar, ¿no? Ahora me parece que todo esto es muy prematuro. Puede que sean indicios significativos para algunos que dejan entrever, como siempre, que la ley de hierro de las oligarquías políticas se acaba imponiendo de una u otra manera a partidos que pretenden ser partidos dirigidos a conquistar masas. Es decir, no conquistar
unos cuantos miles, unos vecinos, un barrio, sino a millones de personas, que es lo que se dirime en España en las próximas elecciones municipales y las autonómicas. Y en ese caso, la ley de hierro, las oligarquías, lo que te dice es que los partidos, para gastar masas, para ganar elecciones de ese calibre, tienen por fuerza, que organizarse jerárquica y casi piramidalmente, ¿no? Donde hay una directiva que es la que maneja todo el proceso y las bases quedan anuladas, ¿no? Y esto, pues, ciertamente se ha cumplido impepinablemente durante toda la historia que formuló Mitchell a principios del siglo XX. Se ha cumplido sistemáticamente en todos los partidos, ¿no? Independientemente, pues, de formas de Estado, de organizaciones de gobierno, en fin, todo tipo de, o sea, él vio eso en los partidos, bueno, de su época parlamentaria, pero más bien en la organización del partido fascista, pero impepinablemente se ha ido cumpliendo en otro tipo de partidos, con lo cual la conclusión a la que uno puede llegar es que independientemente del régimen, del sistema donde esté, los partidos tienden a organizarse de forma, como el partido fascista, ¿no? De forma piramidal y jerárquica. Y claro, aquí el asunto, ¿no? Es que, claro, si Podemos está en contra de eso, está en contra, de este tipo de organización. No sé si ellos sabrán, les supongo que sí, porque Pablo Iglesias es profesor de ciencias políticas, sabrá lo que es la ley de hierro de las oligarquías políticas, y sabrán lo que es eso, pero parece ser que por el momento no han hecho una formulación novedosa que anule esa ley aplicada a su propia organización, a ellos mismos, ¿no? Y esto es, claro, esto es lo que más te llama la atención. Ya no quiero seguir, para no monopolizar el tema. Aquí, gracias, Bebe. Aquí habría, con todo este tema de la noticia del país y la polémica dentro de Podemos, habría quizás dos vertientes. Por un lado, el enfoque que ha dado la noticia del diario El País al malestar interno de Podemos, un enfoque muy agresivo y dirigido evidentemente yo diría que a torpedear a esta formación, descaradamente. Otra cosa es que nos guste o no que la torpedeen, pero yo creo que la intención del diario El País está clarísima. Y por otro lado, el debate que abre Pepe, el debate que se ha celebrado muchas veces aquí en Colectivo Burbuja, tanto en el foro como en los programas, sobre la ley de hierro de las oligarquías de Michels. Esta ley que muchos toman como una ley verdaderamente de hierro, que se cumple siempre y que siempre se cumplirá, y que otros avisan y dicen, bueno, señores, que esto es una ley sociológica, no es como la ley de la gravedad, no es un sigma 5, ¿no? ¿De acuerdo? No tiene ese nivel de certeza, y se puede, y probablemente se pueda evitar. De hecho, Pepe decía que hasta ahora siempre se ha venido cumpliendo la ley de hierro de las oligarquías de Michels. Hombre, yo ahí añadiría, si me salgo de mi papel de moderador en un momentito, tampoco es que se haya intentado ni que se hayan puesto muchos esfuerzos, por lo menos en los partidos españoles de los últimos años, en que eso no suceda. Yo diría que se han sentido muy cómodos con las oligarquías, y que no han hecho nada y siguen sin hacer nada para evitarlo. Yo no sé, José María, ¿tú qué piensas? Hombre, y pienso que es un tema muy importante. La ley de hierro de las oligarquías rige aunque parezca una perogrullada, en la redundancia, para los partidos oligárquicos. Pero es que el régimen representativo, las democracias representativas, fueron oligárquicas desde el principio. Además, lo eran por principio también. Los constitucionalistas americanos abominaron de los sistemas de democracia directa y precisamente crearon la institución de la representación para que el gobierno fuera oligárquico, para que no precisamente fuera democrático. En los inicios del régimen representativo, en Inglaterra y en Estados Unidos, todavía no estaban constituidos los partidos como grandes fuerzas, como grandes corporaciones, y eran siempre unos primus inter pares, eran los notables, que muchas veces eran ilustrados, como hombres de notable ilustración, que como en Estados Unidos, como en Inglaterra, los que, digamos, ocupaban los cargos, gobernaban y tomaban las decisiones. El único papel de los ciudadanos o de parte de ellos era refrendar o votar, con lo cual daban su consentimiento al gobierno de una oligarquía. Eso es la democracia representativa en esencia, un gobierno oligárquico. Pero claro, la llegada de las masas a la política, al sufragio universal y la aparición de los grandes partidos hizo que la oligarquía naturalmente creara sus propios partidos, y esos partidos naturalmente son oligárquicos, están dirigidos por cúpulas que a su vez están controladas por esos 10.000 aforados que decía José Luis, que la oligarquía en España, o esos 7.000 oligarcas que gobernaban en la España isabelina, que don Juan Valera hizo el recuento, y naturalmente
son, digamos, la organización es oligárquica por naturaleza. Ahora, claro que se puede concebir un sistema político que no sea oligárquico. Claro, lo que pasa es que ir de un sistema oligárquico a uno democrático, donde puedan intervenir cada vez un mayor número de personas en los actos de gobierno, es una cosa complicadísima. Para empezar, porque el modelo existente de dominio político, que es el Estado nacional, constitucional, moderno, es oligárquico y gobierna a través de representantes y ya desde hace más de 100 años a través de representantes de los partidos. Me da igual el sistema de distrito americano o inglés uninominal, que puede tener algunas ventajas y desde luego funciona mucho mejor en esos países, que en los sistemas proporcionales, sean o no de listas, o uninominales o binominales que hay en otros sitios, todos ellos son por naturaleza oligárquicos. Pero claro que se puede ir hacia y además eso es lo que de los años 70 del siglo pasado, que ya se vio perfectamente que la democracia representativa, el gobierno de los oligarcas, el gobierno de los representantes, fueran o no de partidos, estaba agotado, puesto que, claro, la oligarquía, eso está definido desde la antigüedad, también lo conocerá muy bien José Luis, los oligarcas gobiernan para sí mismos, sobre todo, claro, el que tiene el poder y lo busca es para beneficiarse él y sus amigos, o sus allegados, o sus clientelas, como hemos visto en España con el caciquismo en todo lo largo del siglo XIX y XX, y prácticamente ahora estamos en una nueva forma de caciquismo. Entonces, lo que señalan los autores, y aquí viene en tronca con la cuestión de ahora, es que se podría ir hacia una democracia mucho más verdadera, empezando por democratizar los partidos. ¿Y qué quiere decir democratizar los partidos? Pues que se gobiernen por un sistema en el cual los afiliados y los asociados tengan derecho a tres cosas fundamentales. A elegir, a diseñar el programa, a colaborar y deliberar en la elaboración del programa electoral que luego se vaya a aplicar, a elegir los candidatos a representantes que se vayan a presentar luego, y por último, a elegir los cargos del partido. Rosa Díez, posiblemente, si su partido fuera democrático y reformista, como ella dice, sería echada mañana, expulsada como presidenta de UPyD. Pero ¿cómo puedes? Decía José Luis muy bien, que conoce a gente en Alicante de UPyD, que son personas que le llaman para que les hable de la manera recta de entender los conceptos de la democracia representativa y que quisieran un cambio político en España radical, pero sin embargo llega su líder y sin encomendarse ni al Dios ni al diablo, hace un apoyo férreo a la monarquía, a la corrupción y con ella a todo el sistema y parece que va a seguir ahí de presidenta. Si hubiera democracia entre los partidos, esa señora duraba ahí menos que un pastel a la puerta de un colegio. Entonces yo creo que Podemos, lo que ocurre es que ha llegado a la política desde arriba, desde unas elecciones, y ahora se encuentra con la contradicción de que quiere hacer de que tiene que hacer un sistema de democracia interna. Pero claro, la democracia asamblearia, que sería la base de la democracia interna de un partido, es decir, la asamblea de ese partido, las asambleas locales, luego las asambleas provinciales y las generales, que fueran las que tomaran todas esas decisiones, no están constituidas, porque Podemos ha empezado siendo un partido parlamentario y monárquico y del régimen. ¿Qué ocurre? Que ahora tienen que dar el paso y ver si van a seguir siendo un partido de la oligarquía y un partido con una directiva en cúpula cerrada, o si van a dejar que las bases puedan intervenir en el proceso de elección de candidatos, elección de miembros del partido, a desarrollar el programa. Hombre, de todas formas, José María, yo creo que ya han dado algún pasito. El programa está desarrollado con mucha colaboración de los círculos y tuvieron unas elecciones primarias abiertas a todo el mundo que se quiso presentar. Es decir, ellos pasos ya han dado, pasos que, bueno, ya me gustaría ver al PSOE. Hombre, claro, muy pequeños, es cierto, pero bueno, porque llevan 4 meses. Es que no lo conozco bien, pero claro, es ese mismo ejemplo, pero vamos, de manera diferente, cada partido debería intentar democratizarse internamente. Sí, democracia interna no es que la cúpula elija 3 candidatos para ver quién va a ser el presidente del gobierno. Eso no es la democracia interna. La democracia interna es que todos los afiliados, todos los simpatizantes y afiliados puedan participar en los procesos de deliberación, de toma de decisiones y ejecución luego de lo decidido. Yo creo que ese es la vía hacia la reforma del sistema político, y desde luego los partidos reformistas, todos menos Podemos, eso es verdad, Juan Ignacio, han demostrado que no son reformistas, que es mentira. No, completamente mentira. Ellos están muy a gustos con el actual estado de las cosas, por supuesto que sí. Luego el discurso será el que sea, pero vamos, están todos muy calentitos en este régimen del 78, fuera hace mucho frío y no quieren salir. José Luis, ¿tú qué opinas? Mira, yo
creo que, bueno, en primer lugar, Podemos ha sido un soplo de aire fresco. Se esté o no se esté de acuerdo con él, porque ha introducido cuestiones políticas de calado en el debate y que las oligarquías de los otros partidos pues la habían mantenido fuera. Mira, yo considero que es muy difícil sustraerse a la ley de Mitchell por una cuestión principal, que es la especialización. Efectivamente, si todos pudiéramos participar en un programa político y decir, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que a mí me ha llamado la atención de Podemos, porque es la primera vez que lo han puesto encima de la mesa. Y vais a ver que no es tan fácil decir sí o no a una propuesta, por ejemplo, de tipo económico. Podemos dice, mira, vamos a declarar ilegítima los 75.000 millones de euros que el Estado ha dado a la banca. Bien, este asunto, estamos hablando de 75.000 millones de euros, estamos hablando de poner en la calle o no ponerla a unos cuantos cientos de miles de personas. Es decir, esto tiene su traducción en el paro. Si nosotros, a la hora de elaborar un programa político, cometemos la inconsciencia de dejar a gente que no tiene ni idea de economía votar, puede ser que no, hagamos la inconsciencia de poner a cientos de personas en la calle. Pero yo creo que la ley de Mitchell actualmente puede ser que sea insoslayable debido a la especialización. Y en cuanto a lo que ha hecho Podemos, por ejemplo, con este tema, lo ha puesto encima de la mesa cuando la oligarquía, la casta, había soslayado el debate. Fíjate, dar 75.000 millones de euros a los bancos significa retirar de la circulación, retirar de los préstamos de las empresas, retirar de los inversores 75.000 millones para meterlos en la banca, que a su vez no los presta. Sabéis que lo tienen ahí guardado en la caja fuerte y no lo presta la sociedad civil, con lo cual está causando ahora mismo una pérdida en puestos de trabajo enorme y está trayendo a la riqueza de España. Es decir, no podemos crear riqueza porque el dinero que estaba previsto para crearla resulta que lo tienen los bancos en la caja fuerte. Bien, llega Podemos y dice, mira, fuera esos 75.000 millones de euros, que vuelvan a la calle y que vuelvan a crear puestos de trabajo. Pero la pregunta que hay que hacer hacia ahora es esta. Oye, y si no damos esos 75 millones a los bancos y los bancos quiebran y los depositantes pierden el dinero, ¿cuántos puestos de trabajo van a quebrar? Pero José Luis, una cosa, porque yo entiendo que la democracia es para que el pueblo decida, no para que el pueblo acierte. Para eso a lo mejor hay mejores soluciones incluso. Sí, no, pero claro, la democracia, lo que te quiero decir es que la democracia no garantiza que vayas a aceptar. Claro, efectivamente, solo garantiza que se va a hacer lo que el pueblo quiere. Punto y pelota, nada más. La democracia no aspira a nada más tampoco. Sí, pero fíjate, ante esta situación, que es uno de los puntos del programa de Podemos que a mí me ha hecho reflexionar bastante. Y bueno, aquí, si decimos que sí al programa de Podemos, tenemos unos cuantos cientos de miles de parados provocados porque han quebrado bancos. Si decimos que no, que es la situación de la casta, has protegido la casta, pero al mismo tiempo has creado unos cientos de miles de parados porque has retirado el dinero en circulación. Si a mí me pones a votar eso, francamente, yo no sabría qué hacer. Yo necesito el asesoramiento de alguien que me lo explique y que me traduzca en puestos de trabajo una y otra acepción. Por eso yo creo que, bueno, entre otras cosas, claro, es muy difícil soslayar la ley de Mitchell en los partidos de grandes proporciones, los partidos de masa. Yo creo que al final siempre va a ser dirigido por unos pocos y que esos pocos pues, se van a formar oligarquía. Es muy difícil. Otra cosa es a nivel estatal que existan unos representantes que se pasen por el forro a los representantes de los partidos, es decir, al aparato del partido. Si yo tengo mi representante va a tener que votar lo que diga en su circunscripción, diga lo que diga su partido, y por tanto me importa un pito si su partido es o no democrático. Sí, lo que yo creo que es que hoy en día los amos de la representación son los partidos, lo son en Estados Unidos, lo son en Inglaterra y lo son en cualquier sitio. Prefiero que hoy en día pensar que va a haber un diputado o muchos diputados que no dependan de los partidos. Eso parece, en todo el mundo me refiero, no solo en España, eso parece casi imposible. Y de todas maneras, quiero decir que los sistemas, José Luis, para contestar a lo que decías, los sistemas de democracia interna, no todo. Dentro de una asamblea luego puede haber un comité, un consejo, naturalmente. En las asambleas para cargos, cosas delicadas, como tú dices, financieras, ahí sí podrían tener cargos de representación. Es decir, que una democracia
asamblea, yo estoy pensando en Atenas. Cuando yo pienso en democracia asamblearia, pienso en Atenas, donde, como tú también conoces, el sistema era complejísimo. Predominaba, la asamblea era el órgano fundamental, pero luego tenían el consejo, que también presentaba muchas leyes, luego tenían cargos representativos, pocos, pero eran los militares, los financieros precisamente, había cargos de representación, pero todo tenía que volver a la asamblea. Es decir, la asamblea era como el órgano fundamental y luego había cargos judiciales que se hacían por sorteo entre los voluntarios, había magistraturas de todo tipo que equivaldrían al funcionariado actual, que también se elegían. Entonces, quiero decir que una democracia interna, claro, puede tener instrumentos de la asamblea, pues tener instrumentos representativos, puede tener instrumentos variados. Por eso yo creo que urge, igual que existe ya un derecho parlamentario muy desarrollado, porque el parlamentarismo y la democracia representativa llevan ya casi 300 años de vigencia, así como habría que ir desarrollando un derecho asambleario o un derecho para los partidos, para empezar para los partidos. Y luego, si hubiera quizá un régimen político donde se concediera democracia a los municipios, donde hubiera una democracia local verdadera, donde en cada pueblo los alcaldes y los diputados no dependieran de los partidos, no dependieran de los gobiernos, como viene sucediendo en España desde hace 100 años, pues eso es el caciquismo. El caciquismo es que el gobierno central pone los alcaldes, o los elige, o los partidos del Estado, como en España ahora, ponen a los gobernadores civiles, los alcaldes, las diputaciones, y naturalmente controlan la política entera, han centralizado la política y han vaciado de democracia al resto de la nación. Yo de todas formas, José María, y le damos ya paso a Pepe, que lleva un ratito sin hablar, y por turno también. Yo de todas formas, cuando se habla sobre democracia interna y cuando se comienza este debate, yo creo que se tiende muy frecuentemente a confundir democracia participativa, la participación, únicamente con el asambleísmo, y sin hacer una crítica al asambleísmo, porque no, y además quizás no sea el momento tampoco, porque el asambleísmo, bueno, pues sí, evidentemente tiene sus bondades, hay ciertas situaciones para las cuales es idónea, es una solución óptima, pero tiene otras para las cuales no funciona tan bien, y hay muchísimos más. Creo que quizás a veces somos demasiado dependientes de ese concepto de asambleísmo con la participación, ¿no? Del concepto de quedar todos, reunirnos en una sala y hablar, cuando la informática a veces y ahora mismo nos está trayendo soluciones muy sofisticadas que pueden arreglar muchas papeletas en este terreno de la democracia interna de los partidos e incluso de la democracia, ¿no, Pepe? Sí, yo creo que estás hablando de la inteligencia, lo que se llama ahora inteligencia colectiva. Sí, o sea, que lo que es todo, o sea, la gente o una serie de personas, independientemente de la escala geográfica, de la que estamos hablando, de la escala poblacional, con las nuevas tecnologías es capaz de coordinar toda esa complejidad y llegar a soluciones productivas. Esto se demuestra a nivel, ahora mismo hay muchos ejemplos. Mira, os voy a poner un ejemplo alejado de la política para que se vea cómo funciona esto, ¿vale? Rapidísimamente, para que se vea cómo funciona esto. Esto es la inteligencia colectiva, vamos. Hay empresas ahora mismo en Internet, en Norteamérica principalmente, que trabajan con clústeres, o sea, con redes grandes de millones de personas, ¿no? Y de lo que se trata es de encontrar nuevos productos que demande el mercado. Entonces, claro, diréis vosotros, no, pero ¿cómo es posible esto si, acudiendo a lo que estaba diciendo ahora José Luis sobre el tipo, o sea, que se requiere especialización en los partidos para llegar a decisiones y a conclusiones que sean operativas a la hora de ganar unas elecciones? Por ejemplo, ofreciendo un programa económico que sea coherente, ¿no? Pero eso hace falta gente especializada. Bueno, pues la inteligencia colectiva demuestra todo lo contrario. La inteligencia colectiva aplicada al diseño de nuevos productos para lanzarlos al mercado demuestra que la gente con un grado, o sea, que no es muy experta, llega a mejores conclusiones que la gente que es muy experta en cosas de diseño de ingeniería, ¿no? O sea, gente con unos conocimientos básicos de ingeniería, pero no expertos, ¿no? No eres expertos. Bueno, pues estas empresas han logrado completamente, estas empresas con inteligencia colectiva, diseños, o sea, novedosos que traen unos beneficios económicos mayores que las empresas tradicionales organizadas jerárquicamente. También os podría hablar, por ejemplo, de lo que es el movimiento del software libre o del open source. Es decir, a diferencia de Microsoft, que es una empresa privada jerarquizada, etcétera, clásica, lo que es el software libre es casi una organización, diríamos, comunista, con aspectos anarquistas, ¿no? Donde la gente, con esta inteligencia colectiva, con estas herramientas de Internet,
se ponen en contacto entre sí y hacen proyectos como, por ejemplo, un nuevo tipo de servidor, un nuevo lenguaje de programación, un nuevo tipo de protocolo de red, cosas muy complejas, muy complejas, que tradicionalmente habrían requerido pues una organización, estamos acostumbrados, piramidal, jerárquica, típica de una empresa donde hay jefe de proyecto, o sea, directiva, jefe de los jefes de proyecto y a su vez hasta llegar al desarrollador, que sería como el obrero del montaje de la cadena. Bueno, pues todo eso ha sido deshecho completamente por este nuevo tipo de organización en la red donde no hay ese tipo de jerarquización y donde los productos son mejores que los de Microsoft. O sea, acordémonos por de Linux, o de servidor Apache, o de lenguaje de programación como Perl, o de lenguajes como Python. O sea, es con lo que ahora mismo Internet se mueve con productos. O sea, Internet ahora mismo es el resultado de los productos hechos por comunidades, por asamblearismo, por así decirlo, de ingenieros que se organizan de manera horizontal y funcionan. Entonces, ¿por qué no pensar que en política podríamos hacer algo parecido? Esto es lo que yo creo que un poco respondiendo a lo que tú me preguntabas ahora, Juan. Sí, a mí es que me parece una idea potentísima, Pepe, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, y a mí todo esto pues me tiene verdaderamente fascinado. Habría que ver, evidentemente, su aplicación práctica al terreno político, pero bueno, como tú dices, si se han conseguido verdaderas virguerías en el terreno del open source, verdaderas virguerías, igualando, incluso superando los mejores productos comerciales y más caros y con más prestaciones, bueno, yo creo que sería para mirárselo, ¿eh? Yo no sé qué opináis, José María, José Luis. Hombre, yo creo que es que, porque me quedé fascinado ante la exposición que ha hecho José. Me ha gustado mucho. Pero fíjate, al final, cuando ha dicho, dice, bueno, es que es una organización horizontal de ingenieros. Claro, es que ahí estamos hablando de otro nivel. En democracia tiene que opinar el ingeniero, el médico y el pastor. Además, cada voto no expresa la razón, sino la fuerza. Es un voto ciego en cuanto a razón. No es lo mismo que un ingeniero opinando sobre un programa. Naturalmente, si miles de ingenieros colaboran para hacer un programa, pues hombre, pues naturalmente va a resultar un programa. José, simplemente una matización. He puesto el primer ejemplo era de empresas que no tienen nada que ver con la programación ni con desarrollo de ingeniería, eran de desarrollo de marketing y de productos y de cosas así. O sea que son gente con un nivel, diríamos que es un público mucho más amplio donde no son ingenieros, a pesar de que son capaces de diseñar nuevos productos, ¿no? Y sobre un mercado. Sí, pero fíjate, para mí me parece mucho más difícil tomar una decisión de tipo económico. Ojo, cada vez que hablamos de cuestiones económicas hablamos de cientos de miles de paros. Ahora mismo cualquier decisión política de subida, bajada de impuestos, etcétera, o declarar legítimo una idea, estamos hablando de cientos de miles de parados. No es una broma. Para mí es mucho más difícil eso que determinar cómo se hace un puente, por ejemplo. Yo consideraría una locura que cualquiera pueda opinar dónde tiene que ir el pilar de un puente. Para mí lo consideraría una locura. José Luis, si eso es una verdadera locura, y lo pensamos todos. Evidentemente hay decisiones que no puede tomar cualquier persona y tú lo estás dejando muy claro. Pero yo lo que me parece que Pepe quería significar, o desde luego con lo que yo me he quedado, es que es posible coordinar a una gran cantidad de gente mediante Internet sin necesidad de estar siempre ligados al concepto clásico de asambleísmo, ¿no? De nos juntamos todos en una habitación y nos ponemos a hablar, sino que hay otros medios que se ha comprobado que funcionan muy bien, que son eficientes, aunque insisto, la discusión sobre, como decíamos, el acierto o la eficiencia es una discusión que no es puramente democrática. La democracia lo que se propone es que la gente decida. Luego, si se equivoca, pues oiga, pues ya aprenderá el pueblo. Si es a base de palos, pues a base de palos, ¿qué se le va a hacer, no? No, pero ahí tienes razón tú, ¿eh? Es que, vamos a ver, vosotros lo que estáis planteando es optimizar los medios para llegar a buenas resoluciones. Eso es indudable, eso es indiscutible, eso no tiene ninguna... La democracia las decisiones democráticas son unas decisiones de medios, de poner todos los medios, emplear todos los medios que tenemos para que la decisión sea acertada, pero no asegura los fines, no asegura que siempre vamos a conseguir unos buenos fines. Es indiscutible lo que estáis diciendo, que utilizando las nuevas tecnologías, coordinando tecnológicamente a más gente, se pueden obtener decisiones mucho mejores. Eso es indiscutible, eso no tengo nada que decir, aplaudirlo. Y luego, José Luis, un matiz que, claro, naturalmente a la hora de hacer el puente,
es el ingeniero el que tiene que hacer el puente, pero a la hora de decidir si un pueblo va a poner un puente encima del río, eso lo pueden decidir sus ciudadanos. Naturalmente que sí. Es verdad. Yo decía las cuestiones técnicas de la política, lo que se está dirimiendo ahora mismo un gobierno español poco tiene que hacer, por lo dice más Alemania que él, pero por ejemplo, sobre el ejemplo de Podemos, lo digo porque merece la pena pensar en él o reflexionar sobre él, de declarar legítima la deuda que el Estado ha contraído con los bancos. Me parece una idea, pero muy a considerar desde el punto de vista del bienestar nacional, del Producto Interior Bruto, del paro, de la disminución del paro. Bien, ¿quién está capacitado para hacer un análisis correcto sobre esa decisión y aconsejar a los demás que votemos, sí o no? Bien, aquellos que estén capacitados forman la oligarquía de Mitchell. Eso es donde quería llegar yo. Esos son los que van a influir sobre los demás. Por eso para mí es tan difícil romper esa ley. Bueno, pues llevamos muchísimo más de una hora. Hoy el polinomio nos está quedando bastante largo. Entonces, yo creo... Sí, José María, un segundito. Yo creo que si queréis podemos abrir turno para las últimas intervenciones, ¿de acuerdo? Entonces, José María, comienza tú si quieres. Sí, en relación con lo último que ha dicho José Luis, claro, la ley de la oligarquía es la ley de la democracia representativa actual. Es que es la ley del Estado Nacional Constitucional moderno y rige porque eso está vigente. Son los oligarcas, el representante no es más que un señor que gobierna en vez de otros, que gobierna por otros. Podrá ser más o menos presentable, ahí por supuesto el representante más o menos ilustrado, pero la ley de las oligarquías, y por eso Mitchell, después de su libro, lo que concluyó es que la democracia no era, la llamada democracia representativa no era democrática, por eso fue tan pesimista. Mitchell no concluyó diciendo que los partidos y las cúpulas eran oligárquicos y porque no podía ser de otro modo, pero que eso se podía dar dentro de una democracia. No, Mitchell lo que dijo, como la oligarquía ha tomado los partidos, como la oligarquía se hizo con la representación en su día y con el gobierno, no esto que llamamos democracia representativa no es democrático. Esa fue la conclusión de Mitchell. Y yo creo que, naturalmente, habrá que ir a una evolución. Hay una tendencia, digamos, de la evolución política, es a transformar la estructura de los estados nacionales y ir transformando la estructura de la democracia representativa, ir a algo mejor. Y ahí es donde entrarían todos los instrumentos participativos, directos, semidirectos, también la representación, también, y naturalmente, con un espacio para la inteligencia. Y, por último, decir que José Luis ha señalado muy bien, esto sí estoy de acuerdo con él, en que el desarrollo tecnológico en todos los órdenes de la vida, la complejidad, aunque quizá esto también lo ha desmentido el argumento de Pepe, pero creo que es fuerte el argumento de José Luis. Eso favorece la oligarquía, favorece el capitalismo cada vez más concentrado y en la tecnología y la técnica todos sabemos que ayuda y sirve para muchas cosas, también puede ser el gran enemigo de la democracia, pienso yo. Sí, que esa tendencia existe, está clarísimo y hay que tener mucho cuidado con ella, pues yo creo que también que aquí lo tenemos todos claro. José Luis, última intervención. Hombre, pues mira, hace 2500 años los griegos inventaron la democracia pura, directa. 2000 años después se inventó la democracia participativa y yo creo que ya es hora de mejorar la democracia representativa, quiero decir, que ya es hora de mejorarla. En 2000 años yo hemos tenido tiempo de reflexionar y ya llevamos un par de siglos o tres con la democracia. Es hora de poner todos los medios que tenemos, inclusive los tecnológicos, para mejorarla, eso es indudable. Y yo creo pero lo que pasa es que en España estamos como estaban los americanos hace 3 siglos, en el siglo XVIII. Tenemos un problema porque estamos hablando de modernizar la democracia y nosotros no sabemos, el pueblo español no sabe lo que es. Sí. Yo creo que a España no le va la democracia representativa. José María, que te me cuelas, que ya eran las últimas intervenciones. Venga, una última, venga, José María, a ver, cortita. Cortita. Ya me quedo, ahora ya. Pepe Crespo. No, José, di lo que quieras, José María. No, oye, que encantado de estar con vosotros y que nada, que aprendo muchísimo y que trato yo últimamente de llevar más allá la reflexión política, aunque del sistema representativo en general y en España. Que en España una reforma del sistema representativo mismo con una nueva constitución o incluso dentro de lo existente
podría mejorar las cosas, sería deseable, eso es evidente, pero que a medio o largo plazo habría que ir hacia otro sistema nuevo también, creo que es una cosa muy clara. Y yo pues, intento ahora hacer una reflexión donde pueda destacar las cosas buenas de lo existente y cuidar, hasta que no hagamos, mientras viene el nuevo mundo, pues cuidar de lo que hay, pero también ir preparando ideas y para el futuro, claro. Yo aconsejo a la gente que siga a José María las reflexiones que tiene, porque tienen mucha amiga, y lo digo de verdad. A mí me está interesando mucho el proceso que estás teniendo tú, José María. La verdad que muy, muy interesante, de verdad. Le podéis leer, por supuesto, en Colectivo Burbuja, tiene varios artículos y a cada cual más nutritivo. Pepe Crespo. Bueno, simplemente, lo que estáis diciendo antes de la tecnología, yo creo que la tecnología es un buen ejemplo. Ahora mismo es un campo de batalla entre los grandes consorcios como Microsoft o Google, ¿no? Que pretenden privatizarlo todo y, como decía José María, se quieren constituir como una especie de oligarquías modernas, ¿no? Pero no hay que olvidarse del otro movimiento que he contado antes, este campo de batalla. El otro somos los que participamos por esto de hacer lo que se llama el open source, el software libre. El código abierto es todo lo contrario, la filosofía es todo lo contrario, nos basamos en la cooperación entre nosotros, no solamente con ingenieros, sino con toda persona que sea capaz de aportar algo al mundo de la técnica, de la programación, del desarrollo del sistema, de protocolos de red. Y tengo que deciros que por ahora el bando ganador es precisamente el bando asambleario en lo que es el software, en lo que es el diseño de la tecnología. Ahora mismo Internet se mueve con servidores, se mueve con sistemas operativos, se mueve con lenguaje de programación hechos por esta comunidad alternativa a la jerárquica, privada, accionarial, oligárquica, tradicional, ¿no? Y esto me parece bueno porque nos atenemos a lo que es el tema marxista. Ya sabéis que lo político va unido a lo económico y esto a lo tecnológico, ¿no? Entonces también por ese lado nos estamos dirimiendo lo que es nuestra libertad que descansa también pues en lo que es el dominio de los modos de producción de una sociedad concreta en un tiempo histórico concreto. Eso quería dejarlo claro también. Y por otra parte, pues nada, lo que estaba diciendo antes José Luis acerca de la ignorancia política que hay en España, pues es cierto, y yo creo que estamos, y yo creo que también que lo que él tocaba ahora me parece, para cerrar ya esto, me parece que hay que aprender de la historia, y el caso de las 13 colonias después de la independencia se parece mucho, muy mucho a lo que estamos viviendo hoy en esta España actual, a punto de lanzarnos los trastos a la cabeza unos a otros. Recordemos que las 13 colonias no tenían muy claro el modelo adoptar, el modelo federal de la Unión apareció unos años después de terminar la guerra de la independencia. Querían libertad, pero no sabían cómo concretar esa libertad en forma de libertad política, ¿no? La libertad para ellos era simplemente deshacerse del imperio inglés y de la anulación que hacía la corona inglesa de su derecho a participar en su parlamento, pero de ahí no avanzaron y estuvieron, de hecho, a punto de abrirse la cabeza unas excolonias con las otras, como está pasando ahora mismo en España. Llegaron a la salvación de lo que es la unión en el país cuando se dieron cuenta de eso, de lo que empezaron a vislumbrar la democracia representativa. Yo creo que España ahora mismo se enfrenta históricamente a algo, nunca se puede decir que parecido, porque la historia, ya sabes, todo depende de las coordenadas culturales sociales que son distintas, pero sí que hay cuestiones similares que convendría aprender para no fracasar como país, que es lo que estamos a punto. O salimos fortalecidos con un nuevo sistema político o desaparecemos. Yo creo que esa es la situación en la que nos encontramos actualmente. Pues sí, señores, ese es el destino más que cierto que afrontamos si las cosas no cambian y deprisa. José María Aguilar Ortiz, un placer tenerle aquí en Polinomia. El placer es mío, Juan Ignacio, sobre todo en tan buena compañía, que te rodea siempre de una gente fetén de primera. La verdad es que tengo mucha suerte, porque vienen muy cargaditos de argumentos, con muchas cosas que enseñar y es un placer compartir radio con ustedes. Va muy en serio, José Luis Escobar, un verdadero placer, la de tiempo que hacía que no compartíamos micrófono y qué placer, de verdad. Pues igualmente, ahí lo he pasado bien y además he aprendido un montón. Me habéis hecho reflexionar.
Pues eso siempre lo agradezco. Pues si alguno de nosotros ha conseguido enseñarle algo a usted, madre mía, esto ya ha sido el acabose. Seguro que los tres habéis dado un repaso. Ni mucho menos, ni mucho menos, José Luis. A Pepe Crespo, como siempre, un verdadero placer, fratre, compañero polinómico. Pues nada, y para mí también decir que compartir hoy en tan grata compañía, para mí es un inmenso placer y nada, y darle ánimos a José Luis para que lleve adelante todas esas querellas contra el bribón. Y bueno, y todo lo que haga falta por nuestra parte, que cuente con nuestra ayuda, claro. Claro que sí. No, ya apunto, eso lo apunto, Crespo. No te crees, pollo, añado a José Luis que tenga fortuna. Bueno, señores, pues aquí vamos dejando Polinomia, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre les digo, desde aquí el programa es enteramente vuestros, que son ustedes soberanos en www.colectivoburbuja.org, que son ustedes reyes en ivox.com, que utilicen los comentarios para lo que ustedes quieran, que por nuestra parte nada más, que nos vemos muy pronto en el Colectivo Burbuja, nos vemos aquí, en Polinomia.